Hola chicos y chicas. Hoy aprenderemos un poco del sistema tegumentario y sus anexos. Es importante que primero sepamos que la piel es el órgano más grande del organismo y tiene una capa superficial, la epidermis. Se desarrolla a partir del ectodermo superficial y una capa profunda, la dermis, que se desarrolla del mesodermo lateral somático. Las principales funciones de la piel son las siguientes. Actúa como una barrera que protege contra agentes físicos, químicos y biológicos del medio externo, es decir, barrera mecánica, barrera de permeabilidad, barrera ultravioleta. Provee información inmunitaria obtenida durante el procesamiento de antígenos a las células efectoras adecuadas del tejido linfático. Participa en la homeostasis mediante la regulación de la temperatura corporal y la pérdida de agua. Transmite información sensitiva acerca del medio externo al sistema nervioso. Desempeña funciones endocrinas mediante la secreción de hormonas, citocinas y factores de crecimiento al convertir moléculas precursoras en moléculas con actividad hormonal, vitamina D3. Interviene en la excreción a través de la secreción exocrinade, las glándulas sudoríparas, sebáceas y apocrinas. Ahora hablemos de la epidermis. Está compuesta por un epitelio plano estratificado, en el que pueden identificarse 5 estratos, desde la profundidad hasta la superficie. Los estratos son: estrato basal o estrato germinativo, que contiene células con actividad mitótica, que son las células madre de la epidermis. Luego sigue el estrato espinoso, también llamado capa espinosítica, o de células espinosas por el aspecto de sus componentes celulares, los cuales tienen proyecciones cortas que se extienden de una célula a otra. El estrato granuloso, cuyas células contienen gránulos abundantes que se tiñen con intensidad. El estrato lúcido, limitado a la piel gruesa, y considerado una subdivisión del estrato córneo. El estrato córneo, compuesto por células queratinizadas. Lo que pasa es que las células de la epidermis pertenecen a 4 tipos celulares diferentes. Tenemos a los queratinocitos, que constituyen el 85% de las células de la epidermis y separan el organismo de su medio ambiente, los melanocitos, que constituyen alrededor del 5% de las células y son productoras de pigmento de la epidermis, las células de Langerhans, que constituyen entre el 2% y el 15% de las células y participan en la respuesta inmunitaria, y las células de Merkel, que constituyen entre el 6% y el 10% de las células. Están asociadas con terminaciones nerviosas sensitivas. Ahora hablaremos de la queratinización, en donde el queratinocito se originan en el estrato epidérmico basal. En la parte superior del estrato espinoso, los ribosomas libres dentro de los queratinocitos comienzan a sintetizar gránulos de queratoialina. Los gránulos de queratoialina contienen la filagrina y la tricoialina, que funcionan como promotoras de la aglomeración de los filamentos de queratina en tonofibrillas, lo cual inicia la conversión de células granulares en las células cornificadas. Este proceso se denomina cornificación. Las fibrillas de queratina que se forman en este proceso son de queratina blanda, a diferencia de la queratina dura del cabello y de las uñas. La transformación de una célula granulosa en una queratinizada también comprende la desintegración del núcleo y otros orgánulos y el engrosamiento de la membrana plasmática. Esto se acompaña de un cambio en el pH, que disminuye desde cerca del punto neutro, pH 7,17, en el estrato granuloso, hasta un pH ácido en la superficie del estrato córneo, con valores que oscilan entre 4,5 y 6. Es importante que igual hablemos sobre la melanización. Aquí los melanocitos epidérmicos producen y secretan el pigmento denominado melanina. Su función es proteger el organismo contra los efectos dañinos de la irradiación ultravioleta no ionizante. La melanina es producida por la oxidación de la tirosina a 3,4-dihidroxifenilalanina, DOPA, a través de la acción de la tirosinasa y la ulterior conversión de la DOPA en melanina. La síntesis de melanina está regulada por la acción de la hormona estimuladora de los melanocitos, MSH. Las MSH, producida por el lóbulo anterior de la hipófisis, se une al receptor de melanocortina 1, MC1R, de los melanocitos, y a través de la cascada de señalización de la proteína G, aumenta la actividad de la tirosinasa, y, de ese modo, estimula la síntesis de melanina. A medida que se produce más melanina por oxidación de la tirosina, la estructura interna del premelanosoma se va ocultando hasta que se forma el gránulo de melanina maduro, el melanosoma, que aparece entonces como un gránulo electrodenso. Los premelanosomas se concentran cerca del aparato de Golgi,
Los melanosomas casi maduros lo hacen en las bases de las evaginaciones celulares y los melanosomas maduros suelen verse en toda la extensión de las evaginaciones y, en especial, en sus extremos. Los melanosomas en desarrollo y su contenido de melanina se transfieren a los queratinocitos vecinos por donación pigmentaria. Este proceso, que consiste en la fagocitosis del extremo de la prolongación melanocítica por los queratinocitos, es un tipo de secreción citocrina porque también se fagocita una pequeña cantidad del citoplasma que rodea el melanosoma. Ahora hablemos de la dermis, la cual está formada de tejido conjuntivo y está ubicada justo debajo de la epidermis. Sus funciones son proporcionar sostén mecánico, resistencia y espesor a la piel. La unión dermoepidérmica, la cual unión no es plana, tiene as papilas dérmicas, que son evaginaciones digitiformes del tejido conjuntivo que se encajan con las crestas epidérmicas de la epidermis. Esta interdigitación aumenta la superficie de contacto para reforzar la adhesión y evita que la piel se despegue con la fricción. La dermis se va a dividir en dos, que es la dermis papilar de tejido conjuntivo laxo. Se ubica debajo de la membrana basal epidérmica compuesta de fibras de colágeno, predominando las moléculas de colágeno tipo 1 y tipo 3, forman una red delgada. Las fibras elásticas son filiformes finas y se organizan en una red irregular. Es abundante la sustancia fundamental y contiene vasos sanguíneos capilares y terminaciones nerviosas, como los corpúsculos de Meissner, necesarios para nutrir a la epidermis, que es avascular. Y dermis reticular, de tejido conjuntivo, denso y regular. Tiene muchas más fibras y menos células que la dermis papilar. Contiene gruesos haces de colágeno tipo pyme, entrelazados resistentes a la tensión, y fibras elásticas, gruesas en forma de mallas. Las líneas de Langer son fibras de colágeno, elásticas que no están totalmente al azar, tienden a formar líneas de tensión. Esto es vital para la cicatrización quirúrgica. Ahora sí, hablemos sobre los anexos del sistema tegumentario. Las glándulas sudoríparas son glándulas exocrinas de tipo tubular, enrollado, que se originan a partir del epitelio epidérmico. Se clasifican en glándulas ecrinas, que son las más abundantes en el cuerpo humano, y se distribuyen ampliamente en la piel, con mayor concentración en palmas, plantas y frente. Presentan una porción secretora localizada en la dermis profunda o hipodermis, formada por epitelio cúbico simple. En esta porción se identifican células claras, células oscuras y células mioepiteliales, las cuales facilitan la expulsión de la secreción. El conducto excretor está revestido por epitelio cúbico estratificado y desemboca directamente en la superficie de la piel. Su secreción es acuosa y su función principal es la termorregulación. Por otro lado, las glándulas sudoríparas apocrinas se localizan en regiones específicas como axilas, región inguinal y areola mamaria. A diferencia de las ecrinas, estas glándulas desembocan en el folículo piloso. Su porción secretora es de mayor tamaño y está revestida por epitelio cúbico o cilíndrico simple, rodeado por células mioepiteliales. Su secreción es más viscosa, rica en proteínas y lípidos, y aunque se denominan apocrinas, su mecanismo de secreción es principalmente merocrino. Su actividad inicia en la pubertad y se asocia con la producción de olor corporal tras la acción bacteriana. Las uñas son anexos cutáneos especializados derivados de la epidermis, localizados en la superficie dorsal de los dedos. Su función principal es proteger las falanges distales y facilitar la manipulación fina. Histológicamente, la uña está compuesta por la lámina ungueal, el lecho ungueal, la matriz ungueal y el eponiquio. La lámina ungueal está formada por queratina dura y carece de núcleos, mientras que la matriz ungueal contiene células en constante división, responsables del crecimiento continuo de la uña. El lecho ungueal corresponde a un epitelio escamoso estratificado que sostiene la lámina. Ahora hablemos del folículo pilosebáceo y pelo. Los folículos pilosos y los pelos se encuentran distribuidos por casi toda la superficie corporal, ausentes solo en palmas y bordes de manos y pies, labios, piel periorificial de aparato urinario y genital. La distribución recibe influencia de las hormonas sexuales, al desarrollarse vello púbico en el disparo hormonal. El folículo piloso se encarga de la producción y el crecimiento de un pelo. La coloración dependerá del contenido y del tipo de la melanina. Se describen 4 regiones que son
el infundíbulo, el istmo, la protuberancia folicular y el segmento inferior. Se les llama células matriciales, aquellas que rodean a la papila dérmica. La división y crecimiento de estas células son responsables del crecimiento del cabello. Además, se diferencian en células productoras de queratina, y en la vaina radicular interna esta última tiene 3 capas. Capa de Henle, la parte más externa del folículo piloso, recibe el nombre de vaina radicular externa. Capa de Huxley consiste en una capa simple o doble de células aplanadas que forman la placa intermedia de la vaina radicular, interna cutícula de la vaina radicular interna. Se compone de células planas, cuya superficie libre externa está en contacto con el tallo de pelo. Donde están contenidas estos conjuntos de vainas, toma el nombre de prominencia folicular, la cual es considerada un nicho de células madre epidérmicas, y sirve como inserción para el músculo erector del pelo. Ahora sí podemos hablar del pelo. Estos son estructuras filamentosas alargadas que se proyectan desde los folículos pilosos. Los pelos están compuestas por células queratinizadas, que se desarrollan a partir de folículos pilosos, en una zona llamada zona queratógeno. Constan de 3 capas que son: la médula, forma la parte central del tallo del pelo y contiene una columna de células queratinizadas grandes. La corteza, capa más grande, se encuentra fuera de la médula y se compone de células corticales llenas de filamentos intermedios de queratina dura. Cada filamento está rodeado por un espacio amorfo que contiene proteínas asociadas con la queratina, CAP. La corteza determina la textura, la elasticidad y el color del pelo. Y la cutícula del pelo contiene varias capas de células planas superpuestas, semitransparentes y queratinizadas. Aquí igual podemos encontrar a glándula sebácea, formando así unidades pilosebáceas. Pueden ser unilobulares o multilobulares, y en el periodo fetal se encargan de la producción de vérmix gaseosos, una sustancia blanca cremosa que cubre la piel del recién nacido. Los sebocitos son las principales células dentro de las glándulas sebáceas. El sebo, sustancia oleosa y cerosa, se produce en los sebocitos en un proceso llamado secreción holocrina, la cual consiste en que toda la célula produce y se llena de material graso, a la vez que experimentan apoptosis. El sebo es una mezcla oleosa compleja, compuesta por triglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos libres. El sebo secretado brinda a cada persona una firma química única. Ahora, ¿qué onda con la inervación y los receptores? La piel es un mapa de receptores distribuidos estratégicamente según su profundidad y función. Por ejemplo, encontramos a las terminaciones nerviosas libres, que carecen de cubierta, llegan hasta el estrato granuloso de la epidermis, sensan tacto fino, calor, frío y dolor. En la superficie, o sea la epidermis, contamos terminaciones nerviosas libres que nos alertan sobre el dolor y la temperatura. Igual encontramos a los discos de Merkel en el estrato basal, encargados de la percepción táctil fina o discriminativa. En la profundidad, o sea en la dermis e hipodermis, encontramos la verdadera ingeniería mecánica, los corpúsculos de Meissner en las papilas dérmicas que detectan el roce ligero, mientras que los corpúsculos de Pacini, con su característica forma de cebolla, captan la presión profunda y las vibraciones. Finalmente, los de Ruffini monitorean el estiramiento mecánico de la piel. Por último y no menos importante, ya para que vayamos terminando de entender, hablemos sobre la regulación inmunitaria o la SALT. Pero la piel no solo siente, también piensa defensivamente a través del sistema SALT, Skin Associated Lymphoid Tissue. Su capacidad inmunitaria se divide en 2 frentes. Las células de Langerhans. Ubicadas mayormente en el estrato espinoso, estas células dendríticas capturan antígenos extraños. Un dato histológico clave es que poseen los gránulos de Birbeck, que actúan en el procesamiento de estos antígenos antes de viajar a los ganglios linfáticos para activar a los linfocitos T. Los queratinocitos no solo dan estructura, sino que liberan citocinas para reclutar defensas. En la dermis, este esfuerzo es apoyado por mastocitos, responsables de la inflamación rápida mediante histamina, y macrófagos que fagocitan cualquier intruso que haya logrado cruzar la barrera epitelial. La regulación del sistema tegumentario es una doble vigilancia. Mientras que los receptores sensoriales nos permiten interpretar físicamente el mundo,
El sistema inmunitario cutáneo garantiza que esa interacción sea segura. Sin esta integración histofisiológica, el cuerpo estaría ciego ante el peligro y vulnerable ante la infección. Así que ya sabes, cuida bien tu piel. Ya por último, recordemos que irrigación está dada por el plexo subpapilar, ubicado justo entre la dermis papilar y la reticular. De aquí salen las asas capilares hacia cada papila. Y por el plexo cutáneo, ubicado en la unión de la dermis y la hipodermis. Eso es todo de mi parte, amigos. Espero les gustara esta explicación resumida. Si tienen preguntas, déjenme en los comentarios cuáles. Se despide su amigo Edward Anthony Mason Cullen, de la poderosa Escuela Superior de Medicina.